del capítulo 17 de Mateo, leamos unidos los primeros 8 versículos. Nuestro tema, la transfiguración del creyente. Mateo 17, del 1 al 8. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y a su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Aleluya. Tomen asiento, por favor. Este pasaje que conocemos como la transfiguración del Señor Jesús se registra en el capítulo 9, versículos 2 al 13 de Marcos, y también en Lucas 9, 28 al 36. Los 3 evangelistas narran por el Espíritu esta experiencia maravillosa que de manera particular algunos de los discípulos tuvieron con su maestro, la transfiguración. Transfiguración, de acuerdo con el diccionario, significa estado glorioso en que Jesucristo mostró su resplandor y su gloria a sus discípulos. Así lo dice el diccionario de la Real Academia Española. Esto me llamó mucho la atención, que el mismo diccionario de la Real Academia defina como transfiguración el estado glorioso en que Jesucristo se mostró a sus discípulos, tal como describe el Evangelio de Mateo, y si leyéramos también Marcos y Lucas, es exactamente en el mismo sentido. Transfiguración también significa acción y efecto de transfigurar. Transfigurar significa hacer cambiar de figura o aspecto a alguien o algo. Transfigurar, repito, hacer cambiar de figura o aspecto a alguien o algo. De acuerdo a la lectura que hicimos, podemos nosotros apreciar mejor y confirmar la definición que nos da el diccionario de la Real Academia, porque efectivamente el Señor Jesús hizo patente su resplandor, su gloria, y sus discípulos fueron testigos de ello, y más aún cuando esa manifestación del poder y la gloria del Señor fue avalada y respaldada por la voz de Dios. Dice el Evangelio de Mateo que el Señor Jesús tomó en aquella ocasión solo a 3 discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a la cumbre de un monte muy alto. De acuerdo a la narrativa de los evangelios y al estudio y análisis que han hecho sobre el particular los historiadores e investigadores, se estima que el monte a donde el Señor Jesús subió con sus discípulos es el monte Tabor. Es un monte sumamente alto, en cuya cima se visualiza todo efectivamente alrededor. Por la altura que tiene este monte y por la descripción que dan los evangelios,
Se estima efectivamente que fue allí, en el monte Tabor. Claramente, el Evangelio señala que cuando estuvo allí, el Señor se transfiguró delante de ellos. Y si nosotros retomamos el concepto o definición que nos da el diccionario, es decir, cambió su aspecto. Porque claramente señalan que su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la nieve, como la luz. Y no solo ello, sino que además les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Si nosotros consideramos lo dicho por el primer versículo, inicia diciendo 6 días después. Podríamos nosotros preguntarnos 6 días después de qué. Y si nosotros consideramos el capítulo 16 de Mateo, y sobre todo los versículos 21 al 28, nos damos cuenta que por primera vez el Señor Jesús anuncia a sus discípulos sus sufrimientos, su muerte, pero también su resurrección. Luego entonces, cuando el capítulo 17 inicia diciendo 6 días después, debemos entender que 6 días después de que el Señor Jesús les anuncia a sus discípulos las cosas que le habrían de suceder, toma a Pedro, a Jacobo y a Juan para subir a la cumbre del monte Tabor y allí ser objeto de esa transfiguración que narra Mateo, Marcos y Lucas. Y esto explica, hermanos amados, el por qué, de acuerdo con los 3 evangelistas, está allí Moisés y Elías. Lucas complementa la narrativa diciendo que los mismos discípulos escucharon el diálogo que tuvo el Señor Jesús con Moisés y con Elías y hablaban acerca de la partida del Señor Jesús, justamente acerca de sus sufrimientos y acerca de su muerte. Y es ahí cuando se está estableciendo ese diálogo que la gloria de Dios se hace patente, se hace manifiesta, porque es justo allí cuando los discípulos están siendo testigos visuales de la gloria del Señor, que Pedro, sin saber lo que decía, dijo al maestro: bueno es que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y justo en ese momento, dice el Evangelio, que se escucha una voz desde los cielos diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia, a él oí. Esto, amados hermanos, es maravilloso. Más allá de el resplandor del rostro del Señor Jesús, más allá de la blancura de sus vestidos, la voz misma de Dios se dejó escuchar para revelar, para respaldar, para confirmar que verdaderamente aquel a quien seguían los discípulos era el Cristo, era el ungido, era el Mesías, era el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia, a él oí. Es la misma palabra que se escuchó cuando el Señor Jesús bajó a las aguas del Jordán, cuando los cielos se abrieron y el Espíritu descendió de forma como de paloma y posó sobre el Señor Jesús. También se escuchó el mismo testimonio. Se escuchó, hermanos, la misma voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia, a él oíd.
Gloria sea al Señor para siempre. Esto, amados hermanos, explica el por qué el apóstol Pedro, cuando escribe su segunda epístola, en su capítulo 1, versículos 16 y 10 al 18, claramente dice el apóstol Pedro que lo que él da a conocer, no lo da a conocer porque me lo dijeron, porque me lo contaron, porque lo escuché tras mano, dice el apóstol Pedro, sino que nosotros mismos lo vimos con nuestros propios ojos. Nosotros mismos escuchamos esa voz que viene del cielo, que dio honra y gloria no solo al Padre, sino también al Hijo, diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Aleluya. Esta es la validez y la autenticidad de la veracidad del testimonio apostólico de que ellos mismos fueron testigos oculares. Por eso el apóstol Juan también, cuando escribe su primera epístola, en su capítulo 1, versículo 3, dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Porque así como el apóstol Pedro, también el apóstol Juan estuvo allí en la cumbre del monte Tabor y fue testigo ocular de la transfiguración del Señor Jesucristo, y escuchó también esa misma voz. Bendito sea el Señor para siempre, y honra y gloria sea dada a Dios, que dio testimonio diciendo una y otra vez: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Aleluya. Cuando nosotros, hermanos amados, consideramos la experiencia de la transfiguración del Señor Jesús, no podemos dejar de recordar aquel momento en que Moisés estuvo también en la cumbre de otro monte, del monte Sinaí, 40 días, 40 noches. Y así como en el monte Tabor se escuchó aquella voz de Dios, también en la cima del monte Sinaí se escuchó la voz de Dios para darle a conocer a Moisés las ordenanzas, los mandamientos, los preceptos, los estatutos que su pueblo Israel debía observar, debía cumplir para poder mantener esa relación personal con Dios, y de esa manera Dios también confirmara que verdaderamente Israel era el pueblo de su heredad. Allí estuvo por segunda ocasión en la cumbre del monte Sinaí Moisés, recibiendo de Dios las tablas como las primeras que había recibido. Y dice el capítulo 34 de Éxodo que cuando Moisés descendió del monte, su piel, la piel de su rostro, resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Fíjese bien esa parte última del versículo 29 de Éxodo 34, es fundamental y determinante para entender el por qué el rostro de Moisés resplandecía. Había estado 40 días, 40 noches en la misma presencia de Dios, sin comer pan, sin beber agua, y allí escribió en las tablas las palabras del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Y todos los hijos de Israel, cuando Moisés descendió del monte, miraron, y he aquí que su rostro era resplandeciente. Aleluya. Y cada vez que Moisés subía al monte y hablaba con Dios, según refiere el versículo 35, su rostro resplandecía después de hablar con Dios.
Qué importante entonces, hermanos amados, es estar en la presencia de Dios. Es hablar con Dios, recibir el consejo de Dios, participar de su gloria a través de su presencia, a través de su comunión, a través de su mensaje, a través de su consejo, a través de su dirección. Y cuando nosotros, hermanos amados, entramos en esa experiencia espiritual, el Señor, por su Santo Espíritu, también a nosotros nos transforma. Creo que un día por la fe, usted y yo estuvimos también en la cima de un monte, en la cima del monte Calvario, cuando por la fe usted y yo aceptamos a Jesucristo y miramos el cuadro de la cruz y recibimos en nuestro corazón, hermanos, los méritos gloriosos y los aplicamos en nuestro ser. Fuimos nosotros mudados, cambiados, transformados, regenerados, restaurados, salvados por el poder glorioso de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No pudo haber sido de otra manera, porque el Señor Jesús también subió a la cuesta del monte Calvario. Y cuando nosotros le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador, es porque miramos hacia Cristo y en un acto de fe estuvimos allí, al pie de la cruz, para hacer nuestro el efecto del sacrificio vicario y expiatorio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y desde ese momento también, hermanos amados, nosotros fuimos transfigurados. Dice el diccionario, fuimos cambiados nuestro aspecto, nuestro semblante, nuestro rostro se transfiguró. Cuando una persona acepta a Jesucristo, es palpable, no solo por el testimonio que el Espíritu Santo da, sino porque además nosotros visualizamos su rostro, su faz, sus gestos, sus palabras, sus actitudes, su proceder, y nos damos cuenta que verdaderamente esa persona ha sido transfigurada, ha sido transformada, y nosotros mismos decimos, no hay duda, el hermano es otro. La hermana es otra. Verdaderamente Cristo ha hecho una gran obra en la vida de este hermano o en la vida de esta hermana. Verdaderamente ha nacido de nuevo. Luego entonces, hermanos, esa transfiguración que se operó en el Señor Jesucristo manifestando el poder y la gloria de Dios, esa transfiguración que se dio en el rostro de Moisés después de que él hubo hablado con Dios en la cima del monte Sinaí, es una transfiguración espiritual interna y aún externa que el Espíritu mismo efectúa en nosotros cuando nosotros recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y de ahí en adelante, amados hermanos, como dice el apóstol San Pablo a los Corintios, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu de Dios, para que en la medida en que se vaya dando esa transfiguración, esa transformación, esa renovación, hermanos amados, nosotros vayamos siendo cada día más semejantes a Cristo. Aleluya. De acuerdo, hermanos, con esto, nosotros no podemos dejar de considerar la necesidad, hermanos, de subir continuamente al monte de la transfiguración para estar en la presencia del Señor. Y el monte de la transfiguración ahora lo hemos de escalar, no como lo escaló Moisés en el monte Sinaí, no como lo escaló el Señor con sus discípulos en el monte Tabor. Ahora tenemos que escalar ese monte en un sentido figurado cuando usted y yo nos postramos y nos humillamos delante del Señor
en oración, ruego y súplica en el Espíritu. Cuando nosotros entramos en su presencia, en un acto de fe, hermanos, estamos escalando la cima del monte de la transfiguración, porque aquí es donde el Señor trata con nosotros. Aquí es donde el Señor nos moldea, aquí es donde el Señor nos renueva, aquí es donde el Señor nos santifica, aquí es donde el Señor nos perfecciona, aquí es donde el Señor pone el sello de su Espíritu en nuestra vida cada vez que estamos en su presencia. Hermanos, por su Espíritu, Él va operando en nosotros esa transfiguración para la honra y gloria del Señor. Y cuando nosotros verdaderamente llegamos a ese punto, es decir, a la cima, a la cumbre del monte de la comunión, a través de la oración, hermanos, nos levantamos diferentes, nos levantamos siendo otros. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, hermanos, son cada día más acordes y armonizan con los pensamientos, con los sentimientos y con la voluntad del Señor. Allí es donde el Señor opera esa transfiguración para que usted y yo cada día seamos más semejantes a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y así como se dejó escuchar la voz de Dios en el monte Tabor, y así como Moisés escuchó la voz de Dios en el monte Sinaí, también nosotros, cuando estamos en la presencia del Señor, escuchamos su voz en lo profundo de nuestro corazón, cuando su Espíritu está tratando con nosotros, cuando su Espíritu nos está orientando, aconsejando, dirigiendo, redarguyendo, instruyendo. Allí usted y yo escuchamos la voz de Dios. Y cuando nosotros entramos verdaderamente en su presencia, entonces, hermanos, nosotros nos sometemos en todo a la voluntad del Señor. Qué importante entonces es que continuamente usted y yo subamos al monte de la transfiguración, porque allí el Señor mudará no solo nuestro rostro, sino también nuestro corazón. Allí es donde el Señor nos moldeará. Allí es donde el Señor, hermanos amados, nos hará ver y entender aquellas áreas de nuestra vida en las que tal vez no le hemos dado el control y gobierno al Espíritu. Allí es, hermanos, en el monte de la transfiguración, de la oración, de la comunión, que el Espíritu Santo nos mostrará aquellas cosas en las que nosotros debemos rendirnos, debemos someternos y debemos dejar que el Señor haga en nosotros como Él quiera. Así como a su pueblo, a través de Moisés, le dijo lo que tenía que hacer cuando estaba en la cima del monte Sinaí, así también el Señor trata con nosotros, porque Él es eternamente y para siempre. Así que entremos cada día, subamos cada día, permanezcamos, hermanos, en todo momento en esa comunión, en esa transformación y renovación que por el Espíritu del Señor nos dará. Allí es donde nosotros también escucharemos su voz. Dios habla de muchas formas y de muchas maneras. Y lo importante es que estemos en ese momento cumbre con el Señor, en esa cima gloriosa de su presencia, de su comunión, y nosotros podremos escuchar su voz y nosotros sabremos, hermanos, lo que tenemos que hacer, y allí es donde el Señor nos preparará también para el diario vivir, y allí es donde el Señor también nos preparará, hermanos, para enfrentar los problemas, las luchas, las dificultades. Qué momento tan estratégico Dios dispuso para fortalecer a su Hijo en la cumbre de aquel monte. Estaban quizá a unas semanas o a unos cuantos meses, quizá 2, a lo sumo 3, para que tuvieran lugar los sufrimientos del Mesías.
Y es justamente cuando va a tener lugar ese sufrimiento que el Señor Jesús recibe de Dios, esa fortaleza, esa visitación, esa glorificación, esa transfiguración, la necesitaba en la parte humana, considerando que Él es verdadero hombre. Y en esa naturaleza humana, Él necesitaba de Dios vigor, fortaleza y la seguridad de saber que Dios el Padre estaba con Él. Y eso es lo que usted y yo también recibimos cada día cuando disponemos nuestro corazón para estar en su presencia. No solo recibimos del Señor su consejo, su fortaleza, sino también la preparación para enfrentar, hermanos amados, todo lo que viene. Y si nosotros esto hacemos, entonces podremos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me llama mucho la atención que tanto el Señor Jesús como Moisés no escalaron cierta parte del monte. No se quedaron a la mitad del monte Sinaí o del monte Tabor. Claramente dice la Escritura que subieron a la cumbre, a la cima del monte. Es ahí entonces, hermanos, donde nosotros tenemos que escalar y que subir. ¿Le sería fácil para Moisés subir el monte Sinaí? Sin duda que no fue fácil, pero allá es donde el Señor lo quería, en la cumbre del monte. Allá es donde Él iba a hablar con él. Allá es donde Él le iba a mostrar su voluntad y su ley. Allá en la cumbre del monte Tabor es donde Dios iba a manifestar su poder y gloria en la transfiguración de su Hijo amado Jesucristo. Y allí es donde los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, iban a ser testigos de este glorioso acontecimiento. Hermanos, no nos quedemos en la parte baja del monte. 5 o 10 minutos de oración cada tercer día, 2 veces a la semana, subamos. No nos quedemos a la mitad del monte, 3, 4 días a la semana, 10, 15 minutos de oración. Sigamos escalando, sigamos subiendo. 5, 6 días de oración, 30, 40, 60 minutos. Sigamos subiendo hasta llegar a la cima del monte y todos los días permanezcamos en esa presencia de Dios. Y entonces, hermanos, nosotros también seremos objeto cada día de esa transfiguración que el Señor por su Espíritu hará, no solo en nosotros, sino en nuestra familia, no solo en nuestra familia, sino en la iglesia, y no solo en la iglesia, sino en todo el presbiterio y en toda la isla, para la honra y gloria del Señor nuestro Jesucristo. Esto exige y demanda un precio y un esfuerzo, sin duda, hermanos. No es fácil, no es fácil, pero el Señor nos espera, no a la orilla del monte, no a la mitad del monte, sino en la cumbre, en la cima. Allí es donde Él quiere vernos. Allí es donde Él quiere manifestarse. Allí es donde Él quiere hablarnos. Allí es donde Él quiere derramar su poder y su gloria. Allí es donde Él quiere hacer oír su voz para decir que nosotros, como su Hijo amado Jesucristo, también somos su especial complacencia, somos su especial tesoro, somos honorables a sus ojos. Y por ello, hermanos, yo le invito en esta noche para que le pidamos al Señor que nos dé fuerzas, que nos dé vigor, que nos aliente, que nos anime para seguir escalando cada día más y más y más. No al Himalaya, no al monte o al cerro más cercano, sino al monte mismo de Dios, al monte santo, donde esté la presencia de Dios. Y la presencia de Dios está allí donde Él está. Y en esta noche Él está con nosotros.
El Señor está en su casa, el Señor está en su trabajo, el Señor está donde usted le invoque, donde usted le busque, donde usted clame a Él. Hermano, hermana, allí hermanos, dejemos que el Señor por su Espíritu nos transforme cada día conforme a su imagen y semejanza. Subamos al monte de la transfiguración y dejemos que el Señor resplandezca su poder y su gloria en medio de nosotros. No desciendas del monte sin haber hablado con Él. No desciendas del monte sin haber escuchado su voz. No desciendas del monte sin haber sentido su presencia. No desciendas del monte sin haber visto su gloria, hermanos. Oremos. El Señor está con nosotros. Señor Jesús, en esta noche te agradecemos con todo nuestro corazón. La bendición, Señor, que tú nos concedes de poder considerar a través de tu palabra el resplandor de tu gloria cuando estuviste allá en la cima de aquel monte alto, donde se escuchó la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia, a Él oír. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Porque a través de lo que tú nos muestras, a través de tu palabra, ahora nosotros, Señor, nos corresponde escalar el monte hasta llegar a la cima para escuchar tu voz, para recibir el toque de tu Espíritu, el consejo de tu palabra, y que nuestra vida, Señor, también se transforme, se renueve, cambie, se transfigure para ser cada día más semejantes a ti, Señor. Esfuérzanos, Señor, a subir el monte de la transfiguración a través de la oración, a través de la comunión. Esfuérzanos, Señor Jesucristo. Sin duda que nuestra carne se resiste, se opone, pero en tu nombre, Señor Jesús, seguiremos, Señor, no a la orilla, no a la mitad. En la cima es donde tú nos esperas. En la cima es donde tú quieres hablar con nosotros. En la cima es donde tú quieres manifestar tu poder y tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor. Así como Pedro, Jacobo y Juan fueron contigo, así también nosotros queremos ir contigo, Señor. Allí es en la cima donde tú llamaste a Moisés. Allí en la cima es donde tú hablaste con él. Y es allí en la cima donde tú quieres hablar con cada joven, con cada varón, con cada mujer. Es en la cima del monte donde tú quieres hablar con el directivo, con la ministra, con el pastor. Es en la cima del monte donde tú quieres hacer patente tu poder y tu gloria. Oh Señor, esfuérzanos, Señor, a escalar, a subir, Señor, hasta la misma cima, porque es allí donde escucharemos tu voz, es ahí donde veremos tu gloria, Señor. Bendito seas, glorificado seas, Señor, para siempre. Gracias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos por amor a tu nombre, Cristo Jesús. Ayúdanos.
Gloria sea a ti para siempre. Hermanos, vamos a cantar antes de dar gracias y leer el Salmo para después ser despedidos. Vamos a cantar el himno 184, cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca yo quiero mi vida llevar. Aleluya. Gloria sea al Señor. Cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca yo quiero mi vida llevar, cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca tu gracia que puede salvar, cerca tu gracia que puede salvar, cerca, más cerca, cual pobre soy, nada, Señor, yo te puedo ofrecer, solo mi ser contrito te doy, pueda contigo obtener, pueda contigo la paz obtener, cerca, más cerca, Señor de ti, quiero ser tuyo, dejando el pecar, no sé si pompas vanas aquí, todo Señor, pronto quiero dejar, pronto Señor, pronto quiero dejar, cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz, y cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre contigo estaré, ya para siempre contigo estaré. A su nombre, un día seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En esta noche queremos darle la bienvenida a nuestra hermana Teófila. ¿Dónde está nuestra hermana Teófila? ¿Ya se retiró? Estaba acá con nuestra hermana Flor. Acérquese, por favor. Yo le voy a pedir a mis hermanos de la vanguardia femenil que se acerquen a orar con nuestra hermana. Bueno, yo recuerdo que me dijo nuestra hermana Flor que se llama Teófila, probablemente yo me equivoqué en el nombre. Ella trae una necesidad, hermanos, trae una necesidad, ella está enferma, pero el mismo que estuvo allá en el monte de la transfiguración es el que está aquí con nosotros. Y así como
se dejó ver su gloria en aquella ocasión, Él también dejará ver su gloria en esta noche en medio de nosotros. La pequeñita, Brisa, tu sobrina, pasa, hija, permítenos orar contigo. Pues alguien de las señoritas, de los jóvenes que se acerque a orar con Brisa, con su sobrina, y si hay alguien que quiera acercarse aquí a la presencia del Señor, pues acérquese, vamos a hacer esta oración final. Padre, gracias te damos por tu presencia y por tu visitación en esta noche. Pero antes de retirarnos, queremos pedirte una y otra vez por nuestra hermana Teófila, que está hoy por vez primera en este lugar, Señor. Ella ha sido invitada y se le ha anunciado de tu gracia, de tu amor, de tu poder para salvar, pero también de tu poder para sanar. Hoy la ponemos en tus manos y te pedimos, Señor Jesucristo, que operes en ella no solo sanidad, sino también salvación, y que tu poder y gloria sean manifiestos en su vida en esta noche, en tu poderoso nombre, Señor Jesucristo. Ponemos en tus manos también la vida de esta joven sobrina de Brisa, Señor. Tú conoces su nombre y su corazón y su necesidad. Te rogamos que extiendas tu mano y tu gracia por tu Espíritu le envuelva en tu presencia, y ella, Señor, sienta tus caricias, tu amor y la salvación de su alma para gloria de tu nombre precioso. Gracias, Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu bondad en medio de nosotros, gracias por la vida de tu iglesia, gracias por la vida de nuestro hermano Fernando Hernández Villafán, que estuvo con nosotros en esta noche, Señor, conduciéndonos en la alabanza, pero sobre todo, gracias por tu presencia, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Bendito sea, Señor, de eternidad a eternidad. Eres Dios por siempre. Gloria sea a ti por los siglos de los siglos. Despídenos en paz, Señor. Ve con nosotros a nuestros hogares y permítenos decir en plena certidumbre de fe, como tu siervo el rey David: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos y cada uno de vosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga. La paz de Dios, hermanos amados. Mañana nos vemos en el Templo La Hermosa en Miramar a partir de las 6 de la tarde. Subamos al monte de la Transfiguración. El Señor nos espera en la cima del monte el día de mañana allá en Miramar. Dios le bendiga.